Buenos días, profesor Esther. Hoy mis compañeros y yo, Winston Romero Ramírez, les hablaremos sobre nuestra postura en el tema de la reforma agraria. La reforma agraria fue sin duda un hito histórico en el país que se dio lugar en la década de 1960 de principios de 1970, que constituyó una transformación social y económica en el país, siendo los principales afectados el sector agrícola hasta el día de hoy. El origen de la reforma agraria se remonta a la década de 1950, cuando el Perú experimentó una serie de cambios políticos y sociales. En ese momento el Perú estaba gobernado por una élite de oligárquica que controlaba la mayor parte de la tierra y los recursos naturales. El gobierno militar expropió las grandes haciendas y las distribuyó entre los campesinos sin tierra. Fue cuando en 1964 un gobierno democráticamente electo aprobó la ley de la reforma agraria, que tenía la intención de tener alcance a nivel nacional, pero debido a la falta de decisión política, su aplicación se llevó a cabo de manera muy limitada. Finalmente, en 1969, un gobierno de carácter militar emitió y ejecutó una nueva ley de la reforma agraria, esta vez respaldada por la institución más organizada y poderosa del país, las Fuerzas Armadas. Con la implementación de la reforma agraria, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado marcó el cierre de un ciclo que puso fin al largo periodo en el cual las grandes haciendas tradicionales ejercían un fuerte control sobre la organización de la sociedad y la economía en gran parte del país. El objetivo principal de la reforma era transformar el panorama social del país a través de un cambio en el sistema de distribución de la riqueza, particularmente del régimen económico y en el de la propiedad de la tierra, además de buscar solucionar varios problemas sociales y económicos que se daban en la época, como la eliminación de la servidumbre y la dignificación del trabajador en el campo, la reducción de la pobreza en las zonas rurales, la promoción de la igualdad social y la justicia económica, la modernización de la agricultura y el incremento de la productividad. En pocas palabras, buscaba alcanzar una mayor equidad social entre las brechas entre la clase campesina y los latifundistas. Continuando con la exposición, vamos a ver si fue o no fue beneficiosa en el tema económico la reforma agraria. La reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país, puesto que trajo muchos déficits en cuanto a la economía. En primer lugar, podemos decir que en el mercado el Estado se volvió autoritario, ya que ellos eran los que escogían los precios para los productos, haciendo que nadie más pueda poner sus precios. Esto obligó a que muchos inversores ya no quisieran invertir en las cooperativas que estaban sujetas en el país. Muy aparte que la mala administración por parte del Estado en esas cooperativas hizo también una inflación en nuestro país. Muy aparte que la mano de obra principal, que eran los campesinos, ya no deseaban trabajar en estas cooperativas, puesto no estaban adaptados a las nuevas reformas que había propuesto el Estado. Con esto podemos decir que la economía no fue muy buena, incluso fue demasiado desastrosa, puesto gracias a todo esto el país sufrió una gran inflación, puesto los productos que se producían no eran suficientes para abastecer a toda la población y no había forma de que inversores vinieran a invertir, puesto para los inversores era un gran riesgo invertir en sus cooperativas. Ahora bien, para sustentar esto tuvieron que buscar en el extranjero los productos de primera necesidad, haciendo que los precios se elevaran muchísimo y provocaron inflación. Sin más que decir, le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Según el artículo del Comercio, ¿qué impacto produjo la reforma agraria iniciada en el Perú hace medio siglo? Un informe del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, revela que durante el periodo comprendido entre 1969 y 1980 se llevó a cabo una reforma agraria que resultó en la expropiación de aproximadamente el 56% de la superficie agrícola, lo que equivaldría a alrededor de 10.5 millones de hectáreas. Durante este proceso, las grandes haciendas fueron transformadas en cerca de 1.200 empresas asociativas o cooperativas. Sin embargo, estas empresas no lograron tener éxito y la mayoría de ellas fueron abandonadas en poco tiempo. De acuerdo con un estudio realizado por el INEI, este periodo se caracterizó por un retroceso tecnológico significativo, el cual tuvo graves consecuencias para la producción agropecuaria. Por último, cabe mencionar que la reforma agraria también tuvo un impacto en la migración del campo a la ciudad. La falta de oportunidades y la inestabilidad generada por la reforma provocaron un éxodo masivo de la población rural hacia los centros urbanos, generando un crecimiento desordenado de las ciudades, la proliferación de asentamientos informales y un aumento en los índices de pobreza y desigualdad. Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú. El Centro de Estudios Sociales señala que la migración, como en todo el mundo, fue consecuencia del incremento de la población y de la expansión del latifundio, la gran propiedad de la tierra. La creciente población campesina expulsada de sus comunidades de origen pasó en los últimos 50 años a formar parte del conglomerado urbano. Carente de recursos, los migrantes invadieron áreas libres en las ciudades y dieron paso a barrios populares o barriadas, como forma de solucionar su problema de vivienda.
Crearon así un estilo informal de asentamiento urbano que se ha difundido a todos los ámbitos de las ciudades del país. Actualmente, casi el 60% de la población urbana del Perú vive en este tipo de asentamientos urbanos, carentes en su mayoría de los servicios básicos. Frente a los argumentos expuestos, considero que la reforma no logró cumplir sus objetivos y generó descontento e insatisfacción en diversos sectores de la sociedad peruana, además de no resultar beneficiosa para el país desde un punto de vista político, económico y social, ya que generó resistencia y desconfianza entre los terratenientes, lo que se dificultó su implementación y limitó resultados, fracasando así el intento de Juan Velasco por cambiar el sistema social y económico del país. Muchas gracias. En conclusión, la reforma agraria implementada en el Perú por Juan Velasco fue un plan que buscaba redistribuir las tierras y promover la equidad social en el país. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron fueron variados y sus efectos a largo plazo fueron más perjudiciales que beneficiosos. A pesar de algunos avances en la titularidad de las tierras a favor de los campesinos, la falta de planificación adecuada, la resistencia de los terratenientes y la falta de recursos acortaron el logro de esta política. Además, la falta de mecanismos de acompañamiento y apoyo a los campesinos, así como la disminución en la producción agrícola, afectaron la economía del país. En última instancia, reafirmamos que la reforma agraria no logró cumplir sus objetivos y generó descontentos e insatisfacción en diversos sectores de la sociedad peruana. Por ello es necesario que el Estado peruano aprenda los errores del pasado, que aprendamos todos como nación y buscar estrategias más eficientes y efectivas para promover la justicia social en el campo peruano. Gracias.